Nadie escuchó el primer grito, porque no fue un grito, fue más bien un suspiro, el sonido que hace alguien cuando se rinde, sin que nadie lo note. Clara llevaba años muriendo en silencio. Primero fueron las visitas al hospital, solas, frías, con diagnósticos que no traían consuelo, solo más preguntas. Después, la mirada de los vecinos, una mezcla de lástima y fastidio, como si su enfermedad fuera un recordatorio incómodo de la fragilidad humana. Luego, el abandono total. Su madre dejó de llamarla, su hermana bloqueó su número, sus excompañeros del trabajo fingían no verla cuando se cruzaban en la calle. Tera, pasa esto por débil, el mundo no tiene espacio para los que se quiebran. Nadie quiere cuidar de un cuerpo que ya decidió rendirse. Eso escuchaba, eso absorbía, hasta que un día, Clara ya no se hablaba ni a sí misma. Vivía en una cabaña prestada en el borde de un bosque sin nombre, en un pueblo que no aparecía en los mapas modernos. Un lugar donde los árboles eran más antiguos que las casas, y los gritos se los llevaba el viento sin testigos. Clara no tenía fuerzas para huir, ni para luchar. Sus días eran repeticiones: despertar, vomitar, llorar, observar el techo podrido, dormir, y aún así, seguía viva, solo por inercia, hasta esa noche en que el aire se volvió más denso, y sus oídos escucharon un sonido que no venía del viento, ni de la enfermedad. Un gruñido, profundo, doloroso y cercano. Clara se arrastró fuera de su catre, sus pies tocaron el suelo helado, y al abrir la puerta, lo vio: un animal, un perro, gigantesco, de pelaje oscuro, cubierto de barro seco y heridas abiertas. Tenía una cadena rota colgando del cuello, y en sus ojos, una tristeza tan humana que la hizo retroceder un paso, pero no huyó, el perro tampoco. Ambos se observaron por largos minutos, ella, encorvada, débil, temblorosa, él, firme, herido, pero presente, y en ese silencio compartido, Clara sintió algo que no recordaba: presencia, no compañía, no seguridad, solo alguien que también sangraba por dentro. El perro se tumbó en el barro, sin dejar de mirarla, y por primera vez en años, Clara no entró a la casa por miedo. Se sentó al borde de la puerta, con las piernas cruzadas, y sin tocar al animal, simplemente dijo: si viniste a llevarme, no tardes mucho, ya estoy lista. El perro no respondió, obviamente, pero en su mirada, Clara sintió que no estaba allí para llevarse nada, estaba allí para quedarse, y aunque no lo sabía aún, esa noche no sería el final, era el principio. Clara no esperaba mucho de la vida. Después de todo, ¿qué le quedaba por esperar cuando los días se sentían vacíos, como cajas de cartón rotas, ya sin contenido ni forma? La enfermedad le había arrebatado todo, pero lo más cruel de todo había sido la indiferencia del mundo. La soledad se había convertido en una constante en su vida, tan habitual que hasta la había convertido en una amiga incómoda. Pero esa noche, algo cambió. Al principio, no sabía si lo que sentía era miedo, sorpresa o algo más profundo, algo que no podía identificar. Estaba allí, en el umbral de su casa, mirando al perro como si éste hubiera surgido de las sombras mismas del bosque. Era tan grande que su cuerpo ocupaba casi toda la puerta, y su mirada, esa mirada tan vacía y, al mismo tiempo, llena de algo inexplicable, le removió las entrañas. El perro no se movía, no caminó hacia ella, no la atacó, no hizo ningún sonido, solo se quedó allí, con la cabeza baja, pero los ojos fijos en ella. Clara, a pesar de su debilidad, se sintió atraída por la presencia de ese ser, como si, de alguna manera, estuvieran conectados en su dolor, en su tristeza. Nadie nunca había mostrado tanto interés por ella, ni siquiera en sus peores momentos, pero ese perro parecía entender su vacío. Un temblor recorrió su cuerpo, cuando se dio cuenta de algo más. El perro no estaba solo en su sufrimiento, llevaba consigo una cadena rota, como si alguna vez hubiera sido atado, y el barro seco que cubría su pelaje ocultaba profundas heridas, algunas de las cuales aún sangraban. Clara, por instinto, dio un paso hacia él. «¿Qué te pasó?», murmuró, casi para sí misma, sin esperar respuesta. El perro levantó lentamente la cabeza,
y aunque no pudo hablar, algo en su postura cambió. La herida que le atravesaba el cuerpo parecía menos dolorosa, la cadena rota menos pesada, cuando, por un momento, sus ojos se encontraron con los de ella. Era como si el perro le dijera, sin palabras, que ya no estaba sola, y eso, de alguna manera, la tranquilizó. Se quedó allí, observando al perro durante un largo rato. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella sabía que ese ser salvaje, tan lleno de heridas como ella misma, había llegado para compartir su dolor, para darle, al menos, una razón para seguir. Clara, con manos temblorosas, extendió la palma hacia él, un gesto tan simple, tan pequeño, que reflejaba la fragilidad de su esperanza, y el perro, en lugar de retroceder, se acercó lentamente, su aliento cálido y pesado rozando su piel. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió miedo, solo sentía que, de alguna forma, ese animal herido había llegado para sanar una parte de ella que ni siquiera sabía que existía. El perro no dejó de mirarla, pero algo en sus ojos le decía que no venía a salvarla, que ambos estaban aquí, el uno para el otro, y que las cicatrices que compartían solo servirían para reforzar la conexión entre ellos. Clara se agachó, con dificultad, y acarició el lomo del perro. «Te ayudaré», susurró, un susurro que ya no solo estaba dirigido al animal, era una promesa silenciosa, entre los dos, de que juntos podrían sanar lo que se había roto en sus vidas. El perro, como si entendiera perfectamente, se tumbó a su lado, y Clara lo siguió, acostándose en el suelo frío junto a él. El viento soplaba suavemente, pero no importaba. Ella no estaba sola, y por esa noche, al menos, no sintió que la oscuridad fuera su enemiga. Clara cerró los ojos, y la promesa que había hecho al perro, tan débil y silenciosa, comenzó a convertirse en algo más grande, algo más profundo. Ambos sabían que la lucha no sería fácil, pero, por primera vez, estaban dispuestos a enfrentarla juntos. La primera noche fue tranquila, una paz extraña, como si todo lo que había vivido hasta ese momento no existiera. Solo estaba ella, el perro, y el crujir lejano de los árboles. Clara no podía dejar de mirar al animal. Lo observaba como si esperara que, al hacerlo, algo en su vida cambiara, como si el simple hecho de verlo ahí, tan inmóvil, tan cercano, pudiera darle alguna pista sobre lo que debía hacer a continuación. El perro, por su parte, parecía haber aceptado su destino. No intentaba irse, ni huir de ella. Estaba allí, su cuerpo enorme y musculoso estirado sobre el suelo, su respiración calmada, casi humana. De vez en cuando levantaba la cabeza, la giraba hacia ella, y sus ojos oscuros la penetraban con una mirada intensa, profunda, que parecía ver a través de su alma. Clara no podía dejar de preguntarse por qué el perro había aparecido justo en ese momento. ¿Por qué a ella? ¿Qué le había llevado a buscarla? A quedarse con ella, a ofrecer su compañía sin esperar nada a cambio. Con el paso de los días, el vínculo entre los dos se fue intensificando. Clara le dio al perro un nombre que sonaba familiar, aunque no podía decir por qué. Lo llamó Max, un nombre que le transmitía una sensación de fuerza, de resistencia, un nombre que, en su mente, representaba la esperanza. Al principio, ella intentaba alimentarlo con lo poco que podía conseguir: pan seco, un trozo de carne que le quedaba del mercado, algo de arroz. Pero Max parecía no tener hambre, o al menos, no mostraba interés en la comida. Clara, confundida, comenzó a ofrecerle un poco de todo: carne, pescado, pan, y hasta trozos de vegetales. Max solo miraba cada plato con indiferencia, pero algo en sus ojos, algo en su postura, le decía que no era hambre lo que lo motivaba, era algo más, algo que Clara no podía comprender aún. Una tarde, Clara decidió ir al río cercano a buscar agua. La casa donde vivía estaba al borde de un campo abierto, y más allá de los árboles, el sonido del agua fluía constantemente, alimentando el paisaje gris que la rodeaba. Era un lugar solitario, pero la rutina diaria parecía tener algo de alivio. Cuando volvió, Max ya no estaba en la cabaña. El miedo la envolvió por un momento,
pero luego vio algo extraño, una serie de huellas de barro en el suelo, que parecían guiarla hacia el bosque. El perro había seguido su propio camino. Clara, sin pensarlo, tomó su abrigo y comenzó a caminar. Tras él, el frío del otoño comenzaba a calar en sus huesos, pero el impulso de seguir a Max la mantenía en movimiento. El vínculo entre ellos no era solo físico, no era solo la presencia de uno cerca del otro, había algo más profundo, algo invisible pero tan real como el aire que respiraban. Al adentrarse en el bosque, Clara sintió una inquietud creciente. El sol ya se había puesto, y las sombras entre los árboles parecían moverse a su alrededor. El viento susurraba entre las hojas, creando un sonido que no era completamente natural. Algo estaba pasando, algo que no podía ver, pero que sentía, en lo más profundo de su ser. De repente, escuchó un ruido, un crujido, no del viento, sino de algo más grande, algo que estaba cerca. Max apareció de repente ante ella, parado en medio del camino, con su mirada fija en el horizonte, más tenso que nunca. Clara sintió que algo había cambiado en el aire, algo que ella no entendía, pero que el perro sí percibía con claridad. Max la miró, y en sus ojos brilló una advertencia silenciosa, algo que le decía que no debía seguir adelante. Pero, Clara, con una determinación creciente, avanzó un paso más. ¿Qué pasa, Max?, susurró, como si esperara una respuesta. Max, sin moverse, comenzó a gruñir suavemente, su cuerpo rígido, listo para reaccionar. Clara se detuvo. Por primera vez desde que el perro había llegado, comenzó a preguntarse si había algo más detrás de su presencia. ¿Era acaso su protector, o algo más? Algo que ella aún no podía comprender. Max dio un paso hacia ella, y con su cuerpo imponente, se puso entre Clara y el oscuro camino que se extendía ante ellos. El frío del aire nocturno parecía intensificarse, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su vulnerabilidad. Pero Max, con su enorme cuerpo, estaba allí, entre ella y el peligro. La protección que había buscado por tanto tiempo no venía en forma de un salvador humano, venía de un ser salvaje, un ser herido, un ser que también había sufrido, pero que ahora luchaba junto a ella. En ese momento, Clara comprendió algo esencial: no estaba sola. El tiempo pasaba lentamente, pero con cada día, la conexión entre Clara y Max se fortalecía. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Había algo en el aire, algo que la rodeaba, que Clara no podía comprender del todo, algo oscuro y ominoso, como una sombra que la acechaba. El perro había empezado a comportarse de manera extraña. Ya no solo se mostraba vigilante durante la noche, sino también durante el día. Sus ojos, antes llenos de calma, ahora reflejaban una tensión constante, casi como si estuviera esperando algo. Clara intentaba no preocuparse. Después de todo, Max había sido su único consuelo en estos meses de soledad. Pero la atmósfera en la casa comenzaba a volverse pesada, como si el aire se estuviera llenando de presencias invisibles. Una tarde, mientras Clara trabajaba en el jardín, Max comenzó a ladrar de manera frenética. Clara levantó la vista, sorprendida. El perro estaba mirando hacia el bosque, con su cuerpo tenso, sus orejas erectas y la cola rígida. Sus ladridos eran distintos, no eran los de un perro que intenta proteger, sino los de un animal aterrorizado. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Decidió ir hacia él, pero antes de que pudiera acercarse, Max comenzó a correr, a través del campo, hacia el borde del bosque. Clara lo siguió, el miedo comenzando a apoderarse de ella, pero algo en su interior la impulsaba a continuar. Al entrar al bosque, el silencio se hizo abrumador. No había el sonido de los pájaros ni el murmullo del viento en los árboles. Todo estaba demasiado callado. La única presencia era Max, corriendo delante de ella, como si supiera exactamente a dónde ir. Clara luchaba por mantener el ritmo, sus pasos rápidos pero vacilantes. De repente, Max se detuvo en seco y comenzó a gruñir. Clara avanzó con cautela, mirando a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. En ese momento, lo vio, una figura oscura, apenas visible entre los árboles. Un hombre, o lo que parecía un hombre,
parado en el umbral de la oscuridad. No se movía, pero su presencia era palpable. Clara no podía verlo claramente, pero algo en su interior le decía que esa figura no era humana. El hombre, o lo que fuera, tenía los ojos fijos en ella. No había expresión en su rostro, pero los ojos, esos ojos, reflejaban algo que Clara no podía comprender. No era odio, no era deseo, era una especie de vacío profundo, una oscuridad insondable que la hizo temblar. Max, sin pensarlo, se lanzó hacia la figura, ladrando ferozmente. Clara, paralizada por el miedo, apenas pudo reaccionar. La figura oscura no se movió. Max, sin embargo, comenzó a retroceder lentamente, como si algo lo estuviera repelando. Su cuerpo temblaba, su respiración era rápida y errática. De repente, el perro giró y salió corriendo, sin mirar atrás. Clara, aterrada, intentó seguirlo, pero la figura aún permanecía allí, observándola en silencio. ¿Quién era? ¿Qué quería? La oscuridad que emanaba de esa presencia era tan palpable que Clara no podía ni siquiera respirar. Finalmente, logró encontrar a Max. Estaba escondido bajo un árbol, su cuerpo temblando, sus ojos completamente asustados. Clara se acercó lentamente y lo acarició, tratando de calmarlo, pero el perro no dejaba de mirar hacia el lugar donde había visto la figura. Clara no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué Max reaccionó de esa manera? Algo no estaba bien, y lo sabía. Las sombras de la noche ahora no solo eran oscuridad, sino que estaban cargadas de una amenaza tangible. Algo o alguien estaba acechando, esperando el momento adecuado para actuar. Esa noche, Clara cerró las ventanas y las puertas con más fuerza de lo habitual. Max, acostado junto a ella, no dejaba de mirar las sombras, como si esperara que algo o alguien apareciera de nuevo. La casa, que había sido un refugio, ahora le parecía más una prisión, y la sensación de que algo oscuro se acercaba a su vida no la abandonó en toda la noche. El día siguiente comenzó sin que Clara pudiera descansar por completo. La sombra que había sentido la noche anterior seguía rondando su mente, como una niebla densa que se negaba a disiparse. Max, que normalmente era el perro fuerte y confiado, continuaba nervioso, sus ojos inquietos buscando algo, o alguien, en la distancia. Clara decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. No podía continuar viviendo con esta constante sensación de peligro. Necesitaba respuestas. No podía permitir que el miedo dominara su vida. Esa tarde, se dirigió al pueblo cercano. El sol brillaba débilmente, y el viento soplaba con una calma inquietante, como si el aire estuviera al borde de algo terrible. Clara caminó sin rumbo, su mente llena de preguntas, mientras Max caminaba a su lado, con la misma actitud vigilante que había tenido la noche anterior. Al llegar al pueblo, Clara decidió buscar a alguien que pudiera tener alguna información sobre lo que había sucedido en su casa y sobre la figura oscura en el bosque. Preguntó por varios ancianos que solían vivir en las casas más antiguas del pueblo, pero todos se mostraban reacios a hablar, como si hubiera algo que preferían olvidar. Nadie quería decirle nada, y cuando lo hacían, sus palabras eran vagas y llenas de miedo. Finalmente, una mujer mayor, conocida como la sabia del pueblo, accedió a hablar con ella. Era una mujer de ojos profundos, que parecía ver más allá de lo que las personas comunes podían ver. Su voz era grave y resonante, como si cada palabra estuviera impregnada de conocimiento antiguo. La oscuridad que has sentido no es algo nuevo, dijo la mujer, mirando fijamente a Clara. Este lugar ha sido testigo de muchas cosas, cosas que la gente prefiere olvidar, pero tú no puedes ignorar lo que has visto, ni lo que el perro te ha mostrado. La sombra está regresando, y solo tú y Max podéis detenerla. Clara, sorprendida por las palabras de la mujer, no sabía qué decir. ¿Qué quieres decir con detenerla? ¿Qué es lo que está regresando? La anciana la miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía compartir más. Hay leyendas, historias de criaturas que habitan en la oscuridad del bosque. No son humanos, pero tampoco son animales. Son algo más, algo que ha estado esperando durante mucho tiempo, y ahora,
Parece que ha vuelto a reclamar lo que le pertenece. La mujer hizo una pausa, luego susurró con una intensidad aterradora: Max te ha elegido por una razón. Él sabe lo que viene, tú también lo sabes, pero no será fácil. Clara, ahora completamente aterrada, sentía que el suelo se le caía debajo de los pies. ¿Qué quería decir la mujer? ¿Y por qué Max había estado tan asustado? ¿Por qué se había comportado de una manera tan extraña desde su llegada? La anciana levantó una mano, como si quisiera tranquilizarla. No todo está perdido, Clara, aún tienes tiempo, pero deberás enfrentarte a lo que acecha en las sombras antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, la anciana se levantó y se alejó, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. Max, que había estado esperando fuera de la casa, se acercó a ella, su mirada más inquieta que nunca. Clara lo acarició suavemente, pero no pudo evitar sentir que algo aún más grande se estaba acercando, algo que ni ella ni Max podrían controlar. Clara no pudo dejar de pensar en las palabras de la anciana. Su mente estaba llena de preguntas, y cada vez que intentaba entender lo que había sucedido en el bosque, una sombra más profunda parecía envolverse en su pensamiento. Lo que había vivido, lo que Max había mostrado, parecía ir más allá de algo natural. Pasaron los días, pero Clara no encontraba paz. La sensación de que algo acechaba, algo que estaba fuera de su control, no la dejaba. Max, por su parte, se mantenía a su lado, casi siempre cerca de ella, nunca separándose demasiado, y aunque intentaba tranquilizarse, sabía que las cosas no estaban bien. Una noche, después de que la luna llena iluminara el cielo, Clara decidió hacer algo que nunca había considerado antes: ir al bosque una vez más, en busca de respuestas. Algo dentro de ella sentía que debía enfrentarse directamente a lo que estaba pasando. Max, que parecía estar al tanto de su decisión, la siguió en silencio. Su presencia silenciosa, casi espectral, le dio a Clara la seguridad de que no estaba sola. Pero a medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía más opresiva, y el aire parecía más denso, más pesado. Cuando llegaron al lugar donde la figura oscura había estado la última vez, Clara sintió una presión en el pecho. Algo no estaba bien, algo había cambiado. El silencio era aún más profundo que antes, y el viento no soplaba. Max, tan vigilante como siempre, se quedó quieto, observando un punto en particular. Clara siguió su mirada, pero no vio nada. El bosque estaba vacío, solo árboles y sombras, pero el aire tenía una cualidad diferente, como si estuviera esperando algo, y entonces lo escuchó. Un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todos lados. No podía entender lo que decía, pero el tono era claro, una amenaza, una llamada de lo más profundo de la oscuridad. Clara retrocedió, sintiendo como su corazón latía aceleradamente. Max gruñó bajo, y con un salto, se puso entre ella y el origen del sonido. Clara no sabía qué hacer. Quiso huir, pero algo la mantenía allí, algo que la obligaba a enfrentarse a lo que estaba ocurriendo. De repente, una sombra apareció entre los árboles. No era la misma figura que había visto antes, pero algo en ella era igualmente aterrador. Una forma humana, pero no humana. Su piel era tan pálida que parecía casi transparente, y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como si estuvieran ardiendo desde dentro. La figura se acercó lentamente, sus pasos suaves pero seguros. Clara no podía moverse, como si estuviera paralizada por el miedo. Max, en cambio, no retrocedió. Ladró con fuerza, un ladrido profundo que resonó en la quietud de la noche, pero la sombra no se detuvo. Y fue entonces cuando Clara escuchó la voz, clara y directa: tú sabes lo que somos, Clara, sabes lo que te hemos estado esperando. Este es el destino que te hemos preparado, el destino de todos los que se atrevan a buscar la verdad. La sombra sonrió, una sonrisa que no tenía nada humano. No puedes escapar, y Max no podrá protegerte para siempre. El equilibrio se está rompiendo, la oscuridad está regresando, y tú solo eres una pieza más en este juego que no entiendes. Clara, temblando, intentó hablar, pero no pudo. El miedo la había atrapado,
y sus palabras se ahogaban en su garganta, pero Max no cedió. Con un rugido feroz, se lanzó hacia la sombra, y Clara, en su desesperación, hizo lo único que podía hacer, correr. Corrió sin pensar, solo escuchando los ladridos de Max detrás de ella, la sensación de que el peligro la seguía, que la sombra de la oscuridad estaba más cerca que nunca. Finalmente, llegó al borde del bosque, sin aliento, con el corazón golpeando en su pecho. Max llegó a su lado poco después, su respiración también pesada. Estaba exhausto, pero su mirada no reflejaba miedo. Era como si hubiera sentido la amenaza, pero sabía que todavía había algo por hacer. Clara se dio la vuelta, mirando hacia el oscuro bosque. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Qué quería decir la sombra cuando hablaba del destino que le había preparado? La sensación de que algo estaba mal con su vida, con todo lo que conocía, solo se profundizaba. Max se acercó a ella, lamiendo su mano con ternura, como si tratara de calmarla. Clara no entendía, pero sabía que lo único que tenía ahora era a Max, y, por alguna razón, sentía que su conexión con el perro era la única cosa que podía salvarla. El regreso de Clara y Max a la seguridad de la casa fue en silencio, pero la atmósfera en su interior era mucho más tensa que antes. El aire parecía más denso, como si la propia casa estuviera consciente de lo que había sucedido en el bosque. Clara no podía dejar de pensar en lo que había visto, ni en las palabras de la sombra, el destino que te hemos preparado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de juego estaba en marcha? Max, como si sintiera sus pensamientos, no se apartaba de su lado. Se tumbó junto a ella en el suelo, siempre vigilante, siempre alerta, como si la oscuridad nunca hubiera dejado de acechar. Clara no podía dormir. Las horas pasaban lentamente, y cada pequeño crujido en la casa la hacía saltar. Había algo en la quietud de la noche que la llenaba de una inquietante sensación de que alguien, o algo, estaba esperando fuera de las paredes de su hogar. Pero, ¿quién podía estar ahí? ¿Y por qué su vida se había convertido en una pesadilla? A medida que las sombras de la madrugada se alargaban, Clara comenzó a comprender que no podía seguir huyendo. El encuentro con la sombra en el bosque había sido solo el principio, y la advertencia de la anciana resonaba en su mente: aún tienes tiempo, pero deberás enfrentarte a lo que acecha en las sombras antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la ansiedad y el miedo la abrumaban. ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan oscuro, tan fuera de su control? ¿Cómo podría desafiar una fuerza que parecía más antigua que el mismo mundo? Max levantó la cabeza, con su aguda percepción, escuchando algo en la distancia. Clara se puso de pie, caminando hacia la ventana con la esperanza de que la visión del exterior calmara sus temores. Pero lo que vio no era lo que esperaba. Una sombra se movía en el borde del bosque, una figura que parecía desplazarse con un propósito fijo. Max comenzó a ladrar frenéticamente. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sombra estaba allí nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Desde el borde del bosque, Clara pudo distinguir varias formas que se deslizaban, acercándose lentamente a la casa. Clara sabía lo que debía hacer. No podía esperar más. La ansiedad la empujaba hacia un destino inevitable, y el instinto le decía que enfrentarse a esta oscuridad era la única forma de encontrar la paz, aunque fuera momentánea. Con determinación, se acercó a Max. «Vamos, Max», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Es ahora o nunca». Max, como si hubiera comprendido sus palabras, se levantó rápidamente y la acompañó, entrando al bosque una vez más, sabiendo que el peligro se encontraba allí, esperando. El viento aullaba entre los árboles, y las sombras se alargaban a medida que se adentraban en la oscuridad. Los crujidos del bosque parecían seguirlos, como si los árboles mismos estuvieran conspirando con la oscuridad. Clara no podía dejar de sentir que algo la observaba, acechando desde las sombras. Pero no se detuvo. Clara no podía permitir que el miedo la paralizara. Esta vez, tenía que estar lista para lo que fuera que enfrentara. Sabía que si quería protegerse a sí misma, a Max, y tal vez al pueblo, debía enfrentarse a esta fuerza oscura de una vez por todas. Entonces, al adentrarse más en el bosque, Clara escuchó una voz,
pero esta vez no era la voz de la sombra, era una voz humana, fina, temblorosa, pero claramente audible. No debes hacerlo, Clara, dijo la voz, llena de advertencia. Clara se detuvo en seco. ¿Quién estaba allí? De repente, una figura emergió de entre los árboles. Era un hombre, pero no como cualquier otro. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su piel tenía una palidez sobrenatural, similar a la de la sombra que había visto antes. Pero este hombre parecía diferente, más humano, más real. Yo también fui una víctima de este destino, dijo el hombre, su voz un susurro grave que llenaba el aire. Tú y Max no pueden detener lo que está por venir. Ellos ya han comenzado el juego, y todo lo que queda por hacer es esperar. Clara, temblando, dio un paso atrás, pero Max, al ver el peligro, se adelantó, dispuesto a protegerla. El hombre sonrió de una manera torcida, como si estuviera disfrutando del temor que Clara sentía. No huyas de la verdad, Clara. Esta oscuridad te ha reclamado, y no hay salida. Nadie puede escapar de lo que ha sido predestinado. El hombre levantó una mano, señalando hacia el corazón del bosque, donde la oscuridad parecía más densa. La oscuridad está esperando, y solo hay una manera de detenerla. Tú debes unirte a ella. Max, con un gruñido feroz, se lanzó hacia el hombre, pero éste lo esquivó con una rapidez inhumana, desapareciendo entre las sombras en un abrir y cerrar de ojos. Clara no pudo hacer nada más que mirar, impotente, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Clara no podía dejar de pensar en las palabras del hombre que había encontrado en el bosque. La oscuridad te ha reclamado, había dicho, no hay salida. Aquellas palabras no dejaban de rondar su mente como un eco constante. ¿Qué significaba realmente unirse a la oscuridad? ¿Era eso lo que Max y ella estaban destinados a hacer? ¿O había otra salida? ¿Una forma de salvarse a sí mismos y a todo lo que amaban? Mientras caminaba de regreso a la casa, las sombras parecían seguirla, estirándose como dedos largos que trataban de atraparla. Cada paso que daba hacia su hogar la acercaba más a la realidad de que su vida nunca volvería a ser la misma. El bosque, el hombre, las voces, todo estaba conectado, y Clara aún no entendía completamente cómo. Max caminaba a su lado, atento, siempre vigilante. La presencia de su perro era lo único que la mantenía firme, lo único que la hacía creer que podía haber una solución a todo esto. Si alguien podía ayudarla a salir de la oscuridad, ese era Max. Cuando llegaron a la casa, Clara cerró la puerta con un suspiro de alivio, pero el miedo seguía siendo palpable en el aire. No podía confiar en lo que había vivido, no podía ignorar lo que estaba pasando. Pero, ¿qué opción tenía? Había intentado escapar, pero la oscuridad la había alcanzado. En el silencio de la noche, Clara comenzó a recordar lo que la anciana le había dicho antes de que todo esto comenzara. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Solo hay una manera de luchar contra ella, pero es un precio muy alto. ¿Qué precio tenía que pagar? Clara no estaba segura, pero lo que sí sabía es que, de alguna manera, Max era la clave. Si podía entender lo que realmente lo unía a la oscuridad, tal vez podría encontrar una manera de romper el ciclo. Pero mientras lo pensaba, otra visión la golpeó, una imagen oscura que no podía ignorar. Max se sentó a sus pies, mirándola fijamente. Algo en sus ojos reflejaba una tristeza profunda, como si supiera lo que vendría y lo que ella aún no entendía. Clara se inclinó hacia él, acariciando su cabeza con suavidad. ¿Qué vamos a hacer, Max?, preguntó, casi sin esperar una respuesta. Max ladró de manera suave, como si intentara consolarla, pero algo en sus ojos la hizo sentir que el perro sabía más de lo que parecía, y en ese momento, Clara comprendió que no podía esperar más. Si realmente quería saber la verdad, tendría que enfrentarse a lo que venía, sin importar lo que significara. Al día siguiente, Clara decidió regresar al bosque, esta vez con una resolución más firme. No podía seguir huyendo, necesitaba respuestas, y lo único que podía hacer era ir directo al corazón de la oscuridad que la había estado acechando. Con Max a su lado, Clara cruzó nuevamente el umbral del bosque. La luz del día filtraba débilmente entre los árboles,
pero a medida que avanzaban, la oscuridad comenzaba a apoderarse del lugar. El aire se volvía más pesado, y las sombras parecían moverse con vida propia. A medida que avanzaban, Clara sintió una extraña presión en su pecho, como si el bosque la estuviera absorbiendo lentamente. Max, por su parte, se mantenía alerta, su cuerpo tenso como si estuviera percibiendo algo más allá de lo que Clara podía ver. Finalmente, llegaron al mismo lugar donde se había encontrado con la figura sombría días antes. Era el lugar donde todo había comenzado, el centro de la oscuridad que se había desatado en su vida. Pero esta vez no estaban solos. La figura del hombre que había encontrado antes apareció de nuevo entre los árboles, esta vez más cerca. Su rostro estaba distorsionado, casi como si estuviera formado por las sombras mismas. Su voz resonó en el aire, baja y llena de malicia. Sabías que volverías, Clara, no puedes escapar. El destino ya está sellado, y tú, como todos los demás, solo estás aquí para ser parte de lo que está por venir. Max se puso en guardia, gruñendo con fuerza, pero Clara no retrocedió. Miró al hombre directamente a los ojos, con una determinación que no sentía en mucho tiempo. No me voy a unir a ti, dijo, su voz temblorosa pero firme. No voy a permitir que esta oscuridad controle mi vida. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa estaba llena de desesperación, como si supiera que algo estaba cambiando. No puedes luchar contra lo que eres, Clara. Eres una parte de esto, siempre lo fuiste. Max lo sabe, ¿verdad? El perro sabe que no puedes escapar. No hay forma de detener lo que ya ha comenzado. Max ladró con fuerza, como si estuviera desafiando las palabras del hombre. Clara sintió una oleada de miedo y desesperación, pero algo en su interior comenzó a arder con una nueva resolución. Lo intentaré, dijo Clara, con más firmeza. No importa lo que digas, yo lucharé, porque aunque no entienda todo lo que está pasando, sé que esto no tiene que ser el final. El hombre soltó una risa macabra antes de desaparecer nuevamente entre las sombras. Clara lo miró por última vez, luego volvió a mirar a Max, que la observaba como si comprendiera que la batalla acababa de comenzar. El silencio del bosque fue roto por el sonido de los pasos de Clara, decididos y firmes. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero había algo diferente en ella esta vez. Ya no era la misma persona que había entrado en este lugar días atrás, aterrorizada y desconcertada por lo que estaba sucediendo. Ahora, cada paso parecía acercarla a la verdad, aunque una parte de ella temía lo que podría descubrir. Max caminaba a su lado, siempre atento, sus ojos escaneando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Aunque Clara no lo podía ver, sentía que algo más estaba sucediendo en este bosque, algo que la rodeaba y que estaba muy lejos de ser una simple amenaza física. El aire se sentía pesado, como si el mismo bosque estuviera vivo, observándola, esperando su próxima acción. Finalmente, llegaron al centro del bosque, el lugar donde todo había comenzado. Clara había vuelto, pero esta vez había una diferencia notable. La oscuridad que sentía a su alrededor ya no la asustaba como antes. Sabía que la sombra que la había perseguido no era simplemente algo externo. Estaba dentro de ella, en su mente, en su alma. Había aprendido que el mayor enemigo no estaba en el bosque, ni en las sombras, sino dentro de sí misma. A lo lejos, Clara vio la figura del hombre que había aparecido anteriormente. Estaba de pie, inmóvil, observándola, con una expresión que no era de amenaza, sino de aceptación, como si hubiera estado esperando que llegara ese momento, como si, de alguna forma, hubiera sido parte de un plan mucho mayor. «¿Has vuelto, Clara?», dijo él, su voz suave pero cargada de significado. «Sabía que lo harías. No puedes escapar de lo que eres». Clara, con una determinación renovada, lo miró fijamente. Su mente no estaba tan llena de miedo como antes, pero sí estaba llena de preguntas. ¿Qué quería decir con lo que eres? ¿Por qué decía que no podía escapar de algo que ni siquiera entendía completamente? «No sé de qué estás hablando», respondió Clara, sin apartar la vista de él. «Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que me controles. No voy a ser parte de tu oscuridad». El hombre soltó una risa baja, casi divertida,
y luego señaló hacia Max. El perro sabe la verdad. Él sabe que no hay forma de escapar de lo que está dentro de ti. Los dos están ligados. Siempre lo estuvieron. Clara miró a Max, que, con una mirada intensa, parecía comprender más de lo que ella misma entendía. ¿Qué quería decir él? ¿Hombre con ligados? ¿Qué conexión tenía Max con todo esto? De repente, Clara sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera presionando su corazón. Un peso invisible que la hacía respirar con dificultad. Las sombras que la rodeaban parecían crecer más densas, acercándose con cada segundo. La oscuridad la estaba invadiendo, pero esta vez no sentía miedo, sentía una rabia profunda, una necesidad de liberar lo que estaba atrapado dentro de ella. El hombre la observó, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Luego, con una voz que resonó en todo el bosque, dijo: lo que está dentro de ti no se puede controlar, Clara. La oscuridad es parte de ti, y mientras más intentes resistirla, más fuerte se volverá. Es la naturaleza de tu alma, no hay de escape. Pero Clara, con una fuerza que nunca antes había sentido, miró al hombre y respondió: no soy lo que tú dices, no soy solo oscuridad, también tengo luz, y no voy a dejar que esto me consuma. Max se adelantó, como si comprendiera que el momento había llegado. Los ojos del perro brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y su postura era desafiante. Clara sintió una oleada de fuerza al verlo, como si su conexión con él fuera más profunda de lo que jamás imaginó. Entonces, el hombre levantó una mano, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si respondieran a su voluntad. Las sombras se alzaban, giraban y se retorcían, formando figuras que se acercaban rápidamente a Clara y Max. Pero Clara no retrocedió. Esta vez, no podía dejar que la oscuridad la consumiera. Con una respiración profunda, Clara cerró los ojos y, por un momento, se permitió sentir la conexión que tenía con Max. El vínculo entre ellos no era solo un perro, era su compañero, su protector, y juntos, tenían el poder de enfrentar lo que fuera. Cuando abrió los ojos, una luz brillante emergió de su interior, como una fuerza que había estado dormida todo ese tiempo. Las sombras parecieron vacilar ante la luz, retrocediendo lentamente, como si estuvieran siendo repelidas por algo mucho más fuerte. Clara, con Max a su lado, comenzó a avanzar hacia el hombre, que, sorprendido, retrocedió un paso. La luz que emanaba de Clara se hacía más intensa, y las sombras a su alrededor parecían desvanecerse con cada paso que daba. No puedes detenerme, dijo Clara con voz firme, casi desafiándolo. La oscuridad no me tiene, y no me importa lo que digas. Voy a liberarme. El hombre, que había estado seguro de su victoria, ahora parecía vacilar, inseguro de lo que estaba sucediendo. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse lentamente, como si algo los estuviera arrastrando, pero aún había algo en su mirada que indicaba que no se rendiría tan fácilmente. Max gruñó suavemente, y Clara sabía que lo que estaba por venir sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. ¿Será Clara capaz de liberarse completamente de la oscuridad que la persigue? Si esta historia te está enganchando, suscríbete y dale me gusta para saber lo que ocurrirá a continuación, porque a veces, la única forma de ser libre es enfrentar lo que más tememos. Clara sentía el aire gélido en su rostro, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento estuviera a punto de culminar. El hombre había desaparecido en la oscuridad, y la paz que había experimentado brevemente había dado paso a una nueva ansiedad. La sensación de vacío era más profunda que nunca. Sabía que algo aún quedaba por resolver, algo mucho más grande que cualquier amenaza externa. Ella misma, en su interior, era el campo de batalla. Max estaba a su lado, como siempre. Su lealtad y su presencia constante la mantenían firme. No importaba lo que sucediera, él nunca la abandonaba. Era como un reflejo de su propio deseo de sobrevivir, no solo al hombre que la había perseguido, sino a todas las sombras que había cargado durante años. Ya no quiero vivir con miedo, pensó Clara. Sus manos temblaban ligeramente, y podía sentir el peso de cada decisión, cada herida,
cada abandono. La historia de su vida parecía un largo pasaje de dolor y resistencia, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Max levantó su cabeza, como si sintiera el despertar de algo dentro de Clara. La miraba fijamente, con esos ojos llenos de lealtad, como si esperara algo, y en ese instante, Clara comprendió, la verdadera batalla no estaba en los hombres o las sombras, sino en la forma en que ella se veía a sí misma. Necesitaba liberarse de su propio dolor, de sus propias creencias limitantes. Era hora de sanar. Era hora de dejar ir todo el sufrimiento acumulado. La luz que había estado buscando afuera siempre estuvo dentro de ella, y Max, su fiel compañero, era el símbolo de esa luz inquebrantable. Clara cerró los ojos y respiró profundamente. No sabía cómo sucedería, ni cuándo, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. La paz interior que tanto había anhelado solo podía encontrarse cuando aceptara todo lo que era, con todas sus imperfecciones, su dolor y su fortaleza, y con Max a su lado, estaba lista para dar ese paso. El viento cesó, y la oscuridad comenzó a retroceder, como si se disolviera con cada respiro que Clara tomaba. La batalla externa había terminado, pero la verdadera guerra estaba dentro de ella. No había más lugar para esconderse. La verdadera liberación no dependía de la lucha, sino de la aceptación. Max se acurrucó a su lado, como si le dijera que ya no estaba sola. Ella sabía que no lo estaba, tenía que enfrentar su propio miedo, su propio sufrimiento, pero ahora sabía que era capaz de hacerlo. Y entonces, con una sonrisa débil pero segura, Clara dijo en voz baja, «Estoy lista».